Bien, otra manera de poder resolver este problema, ¿no es cierto?, es realizar la descomposición del vector posición sobre la línea de acción del vector fuerza. Esto implica, ¿no es cierto?, a dibujar las líneas de acción del vector fuerza tal como se muestra en la pantalla, ¿no es cierto?, y representarlas de forma vectorial. Para el punto de aplicación de F, ustedes tendrían un vector, ¿no es cierto?, que representa la posición en la cual está aplicándose F y sería la que estamos mostrando en pantalla. En este caso la vamos a dibujar en un color verde agua, ¿ya? Esa va a ser la línea de acción del vector posición, ¿no es cierto?, que se encuentra en F. Por otro lado, tendríamos que dibujar también el vector de la línea de acción para el cual se aplica el peso y la normal. Esta estaría representada por un vector en color, vamos a colocar naranja, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Anteriormente lo que habíamos hecho ha sido descomponer F, o sea, el vector fuerza sobre la línea de acción del vector posición. Ahora vamos a descomponer el, el vector posición sobre la línea de acción del vector fuerza. Entonces vamos a empezar por el vector que está en color verde, que representa, en este caso, la posición en la cual se está actuando F. Entonces vamos a descomponerlo en sus dos componentes. Una sería perpendicular a la fuerza, ¿no? Le vamos a colocar el mismo color verde que le habíamos puesto y la otra componente sería en forma paralela. Ahí tienen las dos componentes, las he colocado, las he pintado en un color verde, ¿no es cierto?, más clarito, ¿no? Entonces, fíjense, acá las he descompuesto en dos. Ahora, acá tenemos que observar la línea de acción del vector fuerza. La línea de acción del vector fuerza es esa que nosotros estamos representando en este instante. Lleva un color rojo, ¿sí? Y esta va a representar la línea de acción del vector fuerza. Vemos cuál vector, tenemos que ver los vectores que están en verde, tienen la misma dirección que el vector fuerza. Si nos acercamos por acá abajo, vemos que este vector, que es la componente en la dirección horizontal para F, no va a realizar ningún torque, sino la componente que está de forma perpendicular. A esta componente que está de manera perpendicular, ¿no es cierto?, se denomina brazo de palanca, ¿sí?, a esta componente. Y esta componente, podemos ver, ¿sí?, en este caso, para el problema anterior, a esta línea la habíamos llamado D minúscula, ¿no? Vamos a utilizar la misma notación. Vamos a utilizar la misma D minúscula, ¿sí? Y vemos que este extremo, este vector que ustedes tienen acá, que es perpendicular a la línea de acción del vector fuerza, es 3 medios, ¿no es cierto? Habíamos determinado ya, para nosotros es 3 medios de R, ¿no? Esa es la distancia que tiene ese vector, ¿ya? Entonces, esa componente que es perpendicular a la línea de acción del vector fuerza es el vector que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, este otro podemos irnos olvidando. En este caso lo voy a pintar en líneas punteadas, ¿no? Voy a decir que ya no existe, ¿no? Mientras que esta de acá, ¿no es cierto?, le vamos a colocar un grosor mucho mayor, ¿sí? Ese es el vector que a nosotros nos interesa. ¿Listo? Y vale 3 medios de R.
juntamente para esta fuerza, F. ¿Ya? Bien, ya hemos hecho para F. Vamos a hacer ahora para N y para P. ¿Sí? N, el vector N y el vector P comparten la misma línea de acción. ¿Sí? Sus líneas de acción lo voy a dibujar en color rojo. Esa es su línea de acción. ¿Sí? Esa es la línea de acción del vector peso y del vector normal. ¿Listo? Ahí lo tiene. ¿Ya? Ahora hemos dicho, vamos a utilizar el vector que está en naranja. El vector que está en naranja representa la posición en la cual está actuando el peso y la normal. ¿Sí? Entonces, acá tenemos nosotros el peso. Este es el vector normal, ¿no? Y por acá tenemos nosotros el vector peso. ¿Sí? Esos son los dos vectores. Ahora, para estos dos vectores vamos a hacer la descomposición del vector que está en naranja. El vector que está en naranja tendría que descomponerse en dos vectores. Una sería una componente horizontal, como se muestra acá en la gráfica, y la otra sería una componente vertical, que se encuentra acá. ¿Sí? Ahí tienen ustedes los dos vectores, las dos componentes. De estas componentes, ¿cuál se encuentra de forma perpendicular, ¿no es cierto?, a la línea de acción del vector fuerza? Si nosotros trasladamos la línea de acción de los vectores fuerza, vemos que esta componente que ustedes tienen ahí en pantalla se encuentra en la misma dirección que la línea de acción del vector fuerza para el peso y para la normal. Por lo tanto, tendríamos que olvidarnos de este vector, que lo vamos a poner en líneas, ¿sí? Y para nosotros ya no representaría. Mientras que este otro, sí, esta otra componente, ¿no es cierto?, sí nos interesa, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto era esta distancia para nosotros? Habíamos calculado, ¿no es cierto?, que era raíz de 3 sobre 2, ¿no? Este lado que nosotros queremos averiguar. Salía raíz de 3 dividido entre 2 por L, ¿sí? Y ese corresponde al vector que está en naranja. Este vector que está en naranja, ¿no es cierto?, tenía esa distancia, esa era su magnitud de ese vector posición. Bien, ahora lo que nosotros tendríamos que hacer es aplicar el segundo principio de equilibrio, que nos dice lo siguiente. Sumatoria de momentos, ¿no es cierto?, alrededor del eje A. Vamos a colocar acá. Sumatoria de momentos alrededor del eje A va a ser igual a 0, ¿no? 0 newtons por metro. De acá tendríamos que sumar los momentos. Vamos a colocar acá. Tendríamos que sumar el momento de F más el momento de N más el momento de P, ¿sí? Vamos a colocar acá, momento de F, el momento de N, y más el momento de el peso P. Y todos estos tienen que ser 0, ¿ya? La pregunta es, acá, si yo aplico F acá, ¿cómo hace girar al cuerpo? En el sentido horario. Por lo tanto, su torque es negativo. Vamos a insertar acá. Una ecuación es negativo.
y tomamos la componente que es perpendicular, ¿no es cierto?, a F. En este caso simplemente tendríamos que poner F, ¿sí? Tenemos que colocar F multiplicado por 3 medios de R. Es la distancia a la cual se está aplicando F, ¿no? ¿Ya? 3 medios de R. Ahora, momento de N. N, ¿cómo hace girar? ¿Sí? N, ¿cómo hace girar al cuerpo? N lo hace girar en el sentido, si nosotros vemos acá, lo va a hacer girar en el sentido antihorario también. No, perdón, horario. ¿Sí? Por lo tanto, su torque va a ser negativo. Y estamos hablando de la normal. ¿Sí? ¿A qué distancia se está aplicando? A raíz de 3 por L. ¿No? Y por último, P, que hace girar respecto de A en el sentido antihorario, por lo tanto su torque es positivo. Tendríamos que agarrar el valor de P por completo. ¿Y a qué distancia? A la misma distancia que N, ¿no? Y esto va a ser igual a 0. ¿Listo? De tal forma de que, simplificando la ecuación, nosotros tendríamos 3 veces F menos 3 veces F menos raíz de 3 menos raíz de 3 por N más raíz de 3 por P. ¿Sí? Sería igual a 0. 2 está en todos los términos, por lo tanto se simplifica. R también está en todos los términos, por lo tanto tiende a reducirse. Y luego nosotros podríamos hallar la fuerza mínima necesaria para poder subir el tambor por encima de la grada. Y esto para nosotros sería igual a raíz de 3 dividido entre 3 multiplicado por el peso menos la norma. ¿Sí? Nuevamente acá, para encontrar la fuerza mínima, necesaria para hacer, tenemos la normal es igual a 0. 0 newtons, ¿no? ¿Sí? Cuando la normal sea igual a 0 newtons, el tambor va a subir por la grada. Entonces, de ahí nosotros podemos concluir que F es igual a raíz de 3 sobre 3 por P.